Hola, ¿cómo estás? Nunca he sido de creer en cosas extrañas, pero después de lo que pasó en el asilo donde trabajo, aquí en Guadalajara, dejé de pensar que todo tiene una explicación lógica. Me llamo María, tengo 34 años y trabajo como cuidadora de adultos mayores desde hace casi 6 años. No es un trabajo fácil, pero siempre sentí que tenía vocación para cuidar a quienes ya no tienen a nadie cerca. El asilo donde trabajo no es grande. Es bastante sencillo y a veces parece hasta un poco abandonado. Pero ya me había acostumbrado al olor de los medicamentos, a la luz tenue del pasillo y a los sonidos de pasos lentos. Cada residente tiene una historia complicada, y algunos ni siquiera recuerdan su propio nombre. Entre ellos estaba don Joaquín, un paciente que no hablaba desde hacía meses, según los registros antiguos. Siempre permanecía callado, mirando al techo, sin reaccionar ante casi nada. Pensaba que sería solo otro caso triste de alguien que el tiempo decidió borrar poco a poco. Al principio, solo realizaba lo básico con él: cambiar pañales, hidratar los labios, peinar el cabello y hablarle, aunque sabía que no respondería. Con el tiempo, empecé a notar algo extraño una madrugada de martes mientras cubría un turno nocturno. El turno de la noche siempre es el más pesado, porque todo está demasiado silencioso y cualquier sonido llama la atención. Al revisar los cuartos, me detuve frente a la cama de don Joaquín. Dormía, como siempre, con la mirada perdida detrás de los párpados. Pero esta vez percibí algo distinto en su rostro. Los bordes de sus labios estaban ligeramente levantados, como si sonriera. No era una sonrisa grande, apenas perceptible, pero nunca lo había visto expresar algo. Me quedé parada unos segundos, intentando discernir si era luz, reflejo o imaginación mía. Me acerqué, conteniendo la respiración, y confirmé que realmente estaba sonriendo. Pensé en llamar a alguien, pero me pareció innecesario despertar a los demás por una simple sonrisa. Al día siguiente, comenté el hecho con la enfermera a cargo y se rió, diciéndome que estaba cansada. Intenté convencerme de que era mi imaginación, aunque la imagen no desaparecía de mi mente. Durante los días siguientes, la sonrisa se repitió cada vez que entraba al cuarto. Era como si solo reaccionara cuando yo estaba presente, y nunca ante otros cuidadores. Un día, mientras lo observaba, noté que movía ligeramente los labios mientras dormía. No pude escuchar palabras claras al principio, pero era evidente que algo estaba intentando comunicar. Mi corazón empezó a latir con fuerza y un escalofrío recorrió mi espalda. Era imposible ignorar lo que estaba sucediendo. No podía atribuirlo solo al cansancio. Empecé a sentir miedo mezclado con curiosidad, como si algo intentara revelarme un secreto. Desde entonces, no pude evitar mirarlo con atención cada vez que entraba a su cuarto. 2 días después, mientras limpiaba un armario, encontré mi vieja libreta de notas. En ella escribía cosas de la adolescencia, pensamientos y confesiones personales. Nunca imaginé que volvería a revisarla después de tantos años, pero al tocarla sentí un extraño malestar familiar. Decidí llevarla a casa para leerla con calma y tratar de entender mi propio pasado. Al abrirla, encontré textos sobre amistades, miedos y sentimientos muy personales. Una frase en particular me detuvo por completo, escrita con letras destacadas. Aún sonrío cuando recuerdo lo que pasó. No recordaba exactamente a qué se refería, pero el tono era inquietante. Era imposible ignorar la conexión entre esa frase, la sonrisa del señor Joaquín y mis sueños. Esa noche tuve el sueño más vívido de todos. Estaba en un lugar oscuro, pero podía escuchar a alguien susurrando detrás de mí. Era la misma voz baja y pausada de don Joaquín. Repetía la frase: «Promete otra vez». Intenté girarme, pero mi cuerpo no respondía, atrapada entre el sueño y la vigilia. Finalmente logré darme vuelta y vi una figura similar a don Joaquín, solo que más joven. Su rostro estaba parcialmente en sombras y su expresión era seria, sin sonrisa. Se acercó lentamente, como esperando mi reacción. Dijo algo como: «No debiste volver aquí». Intenté preguntar qué quería decir, pero no salió sonido alguno de mi boca.
Al día siguiente, antes de ir a trabajar, me quedé frente al espejo unos minutos. Tenía miedo de mi propio rostro, como si mi sonrisa pudiera aparecer sola en cualquier momento. Me pasé la mano por la cara, tratando de convencerme de que todo podía ser psicológico. Intenté respirar profundo, beber agua, pero esa sensación extraña no desaparecía. Pensé seriamente en renunciar, pero no tuve valor de enfrentar el desempleo. Además, algo dentro de mí sentía que si huía, las cosas empeorarían, como si el miedo estuviera ligado a la duda y no al lugar. Respiré profundo y decidí ir a trabajar, intentando actuar con normalidad. Quizás solo necesitaba una respuesta clara para seguir adelante. Cuando llegué al asilo, traté de evitar el cuarto de don Joaquín al principio. Realicé otras tareas, organizando medicinas, cambiando vendajes, peinando a otros pacientes, limpiando mesas. Me mantenía ocupada para no enfrentar lo inevitable, pero cerca de la medianoche ya no había excusas. Mi cabeza dolía y mis manos estaban inquietas, como si supieran lo que iba a suceder. Caminé lentamente por el pasillo, sintiendo cada paso resonar con peso. Al tocar la manija de la puerta, un escalofrío recorrió mi espalda. Abrí despacio y encontré la misma escena de siempre. Él acostado, inmóvil. Pero esta vez no estaba dormido. Tenía los ojos abiertos, mirando directamente hacia la puerta. Me quedé paralizada unos segundos, sin saber si debía entrar o llamar a alguien. Nunca lo había visto despierto, fijando la mirada en algo específico. Sus ojos eran intensos, sin parpadear, como si me estuviera esperando. Me acerqué despacio, intentando mantener la calma. No intentó hablar de inmediato. Continuó con esa mirada profunda. La sonrisa había desaparecido, lo que lo hacía aún más inquietante. Le pregunté en voz baja si quería agua, solo para romper el silencio. No reaccionó, pero respiró profundamente, como reuniendo fuerzas. Luego, con voz débil y casi ronca, dijo: «Prometiste que no recordarías». Sentí que mi estómago se helaba al instante. Antes de que pudiera responder, cerró los ojos nuevamente, como agotado. Intenté sacudir su hombro, preguntándole qué había prometido, pero volvió a su estado de aparente inconsciencia. Su expresión quedó neutra, como si nada hubiera pasado. Me alejé rápidamente, sintiendo cómo me debilitaba el cuerpo. Me senté en el pasillo, tratando de respirar profundamente para no desmayar. Intentaba racionalizar, pero mis pensamientos eran confusos. Quería creer que todo era sugestión de mi mente cansada, pero la frase quedó resonando. Prometiste que no recordarías. Eso no parecía casualidad. Esa noche no pude permanecer hasta el final del turno. Pedí irme antes, diciendo que me sentía mal. La supervisora me autorizó porque realmente estaba pálida y temblando. Al llegar a casa, no pude dormir de inmediato, aunque estaba agotada. Me quedé mirando el techo durante casi una hora, tratando de encajar piezas de un recuerdo perdido, hasta que, sin darme cuenta, me dormí abruptamente, como si mi cuerpo se rindiera. Entonces tuve el sueño más claro y vívido. Estaba en la oscuridad, escuchando susurros detrás de mí. Era la misma voz baja de don Joaquín, y repetía la frase: «Promete de nuevo». En el sueño, intenté girarme, pero mi cuerpo no respondía. Sentía que estaba atrapada entre estar despierta y dormida, consciente, pero sin control. Finalmente, logré girarme y vi una figura parecida a don Joaquín, más joven. Su rostro estaba parcialmente en sombras, y su expresión era seria, sin sonrisa. Se acercó lentamente, como si esperara mi reacción. Dijo algo como: «No debiste volver aquí». Intenté preguntarle qué quería decir, pero mi voz no salía. Desperté sobresaltada, con el corazón disparado y el cuerpo empapado en sudor. Lo más extraño, estaba sonriendo. Después de ese sueño, comencé a temer no solo a don Joaquín, sino a mí misma. Sentía que había algo dentro de mí que había intentado enterrar por años, algo que ahora regresaba de forma extraña, y parecía tener alguna conexión con él, aunque no entendiera cómo. Pensé en buscar ayuda psicológica, pero temía que me medicaran o internaran. Necesitaba respuestas,
no sedantes. Decidí volver al asilo solo para observar, no para confrontar. Tal vez, si miraba con atención, encontraría alguna pista. Aunque tuviera miedo, debía terminar lo que había comenzado. Necesitaba saber si lo que pasaba era real. Al regresar al trabajo, traté de actuar normalmente, pero la sensación de extrañeza persistía. Fui al cuarto de don Joaquín con pasos firmes, sin vacilar, como entrenada. Cuando abrí la puerta, encontré la cama vacía, perfectamente hecha. Un escalofrío recorrió mi espalda. Temí desplomarme. Llamé a la enfermera preguntando qué había pasado con él. Respondió con naturalidad: «Falleció anoche. ¿No te habían avisado?». Mi respiración se detuvo y sentí todo mi cuerpo vibrar. Nadie mencionó nada más, como si fuera algo común. Pregunté si había dicho algo antes de morir y me dijeron que no. Simplemente dejó de respirar mientras dormía, sin esfuerzo ni movimiento. Me fui a casa con un montón de preguntas sin respuesta. Esa noche intenté convencerme de que todo había terminado, pero al acostarme noté que la comisura de mis labios se curvaba sola. Intenté forzar la expresión, pero no pude borrar la sonrisa. Era exactamente la misma sonrisa. Hasta hoy no sé si él intentaba avisarme, recordarme algo o incluso advertirme. No sé si hay un secreto que prometí olvidar o si todo fue producto del miedo. Desde que murió, mis sueños nunca han vuelto a la normalidad. Siempre hay alguien al fondo, sonriendo, esperando que recuerde algo que no recuerdo. Y antes de abrir los ojos, ya estoy sonriendo. Espero que estés bien. Nunca fui de creer en cosas extrañas, y tal vez por eso tardé tanto en darme cuenta de que algo realmente estaba pasando. Trabajo como responsable de la lavandería de un hotel sencillo aquí en Guadalajara. Nada turístico, pero con suficiente movimiento para mantenerme ocupada todo el día. Mi trabajo consiste básicamente en recibir ropa de cama, toallas y uniformes usados, lavarlos, secarlos, doblarlos y devolverlos al personal de limpieza. Es cansado, pero siempre me ha gustado la rutina. Hasta lo considero algo terapéutico escuchar el ruido de las máquinas. Hay días en que ni me doy cuenta del tiempo, pero eso cambió cuando empecé a notar un patrón muy específico relacionado con una habitación que estaba cerrada, la habitación 208. Estaba clausurada por filtraciones y nadie entraba allí desde hacía meses. Aún así, las sábanas seguían llegando sucias. Al principio pensé que era solo un error de identificación, como si alguien hubiera puesto la etiqueta equivocada o reutilizado ropa que debía haberse desechado. Pero empecé a prestar atención a las etiquetas y todas eran recientes, registradas por la misma persona del personal de limpieza, como si realmente hubieran sacado esas sábanas del 208. Cuando le pregunté, dijo que no recordaba haber devuelto nada de esa habitación y que debía haber sido otro empleado. Pregunté a los demás y todos dijeron lo mismo. Nadie se hacía responsable. Las marcas en las sábanas no eran comunes, no era suciedad normal de huéspedes. Parecían manos pequeñas, como si un niño hubiera sujetado la tela con fuerza, y aparecían casi todos los días, siempre de la misma habitación. Incluso pensé en hablar con el gerente, pero imaginé que pensaría que era solo una impresión mía o que estaba buscando excusas por el exceso de trabajo. El hotel es antiguo y todos allí están medio acostumbrados a cosas raras, como puertas que crujen aunque estén cerradas, luces que parpadean sin razón y pasos en los pasillos cuando nadie está hospedado. Pero esto era diferente. Era físico, real. Podía tocar las marcas y por alguna razón me incomodaban. Parecían cosa de niños, pero no había ningún niño alojado. Y lo peor, la habitación estaba sellada. Nadie tenía autorización para entrar. Un día las marcas aparecieron más intensas, como si alguien hubiera arrastrado las manos por toda la sábana. Las líneas eran continuas, marcadas con más presión, como arañazos. Respiré hondo e intenté ignorarlo, pero no pude. Pensé que tal vez alguien estaba entrando al hotel por un pasadizo que yo no conocía. O quizá algún empleado estaba haciendo una broma.
Decidí guardar esa sábana por separado para analizarla después. Sé que parece exagero, pero en ese momento sentí que algo estaba realmente mal. No era solo suciedad, era como un pedido. Una mañana, al recoger la ropa que dejaba el personal de limpieza en el depósito, encontré la bolsa del 208 allí de nuevo. En la etiqueta aparecía la fecha del día y la firma de la misma empleada que me había jurado que no entraba en esa habitación. Cuando le pregunté, se molestó y dijo que me estaban usando de chivo expiatorio y que no tenía tiempo para bromas. Yo ya no sabía en qué creer. Fue entonces cuando decidí hacer algo que normalmente nunca haría. Entré sola al depósito, cerré la puerta y saqué mi celular. Quería filmar. Si alguien estaba manipulando la ropa, lo descubriría. Encendí la cámara, apunté al saco sellado y esperé. No sé por qué, pero mi respiración estaba agitada y todo mi cuerpo en alerta, aunque no pasaba nada. Intentaba convencerme de que solo estaba cansada y demasiado impresionada. Después de unos segundos, el celular se congeló. La pantalla se quedó bloqueada, sin audio, sin nada. Se apagó solo y reinició. Pensé que era coincidencia, pero en el fondo supe que no lo era. Volví a mirar la bolsa y parecía diferente, más ligera, como si algo hubiera salido de allí. Ese día casi renuncio, pero necesitaba el trabajo. Decidí que debía entrar personalmente al 208, aunque estaba prohibido. Esperé a que todos se fueran al almuerzo y tomé la llave de reserva del cuadro de emergencias. Mientras caminaba por el pasillo, la sensación era de que la temperatura bajaba a cada paso. Estaba sola, pero sentía que alguien me seguía. Mis manos sudaban y casi se me cae la llave. Cuando llegué a la puerta, pensé en darme la vuelta, pero algo dentro de mí quería terminar lo que había empezado. Necesitaba verlo con mis propios ojos. Abrí la puerta lentamente y sentí olor a humedad mezclado con polvo. La habitación estaba oscura, con la cama cubierta por plástico protector y ningún objeto personal. No había ventanas abiertas, nada desordenado. Al menos eso parecía. Avancé unos pasos e intenté escuchar cualquier sonido. Mi corazón latía como si hubiera corrido. Entonces vi en el suelo, cerca de la cama, otra sábana con marcas de manos pequeñas. Pero esta vez no era como las anteriores. Estaba húmeda, como si alguien la hubiera usado minutos antes. Un escalofrío recorrió mi espalda y me alejé instintivamente. No había agua en la habitación, nadie estaba allí, y aún así la tela estaba mojada. Tuve la impresión absurda de que estaba viva de algún modo, como si alguien la hubiera soltado hace poco. Quise salir de inmediato, pero no podía moverme por unos segundos. Recuerdo claramente el sonido de mi respiración temblando en aquel silencio enorme. Logré tomar el celular y traté de filmar. La pantalla se apagó otra vez. En ese instante escuché un chasquido, como madera cediendo, y entonces corrí. Salí de la habitación casi tropezando y fui directamente al baño a lavar mi cara. Mis manos estaban heladas y por un momento pensé que iba a desmayarme. No le conté a nadie ese día, porque ni yo misma podía organizar lo que había visto. Intenté continuar mi rutina como si nada hubiera pasado, pero tenía miedo de estar sola en la lavandería. Lo peor es que el trabajo no se detenía. Al día siguiente, allí estaba otra sábana del 208, con marcas aún más profundas, como si exigieran algo, y empecé a sentir que todo eso estaba dirigido a mí, a propósito. Algunos días intenté ignorarlo, pero era imposible trabajar sin sentir que el 208 me estaba observando de algún modo. Evitaba subir a ese piso y hacía todo lo posible para que otra persona recogiera la ropa. Pero curiosamente nadie quería acercarse a ese número. Cada vez que un auto llegaba al estacionamiento, rezaba para que alguien pidiera abrir el 208. Tal vez así el misterio se resolvería. Pero esa petición nunca sucedió. El gerente empezó a mirarme de forma diferente, como si sospechara que estaba desequilibrada o inventando todo. Dejé de comentarlo con cualquier persona, porque no quería que me dijeran que estaba loca. Aún sin hablar del tema, el peso emocional seguía creciendo. A veces sentía que llevaba ese miedo a casa, pegado a la piel, al cabello, a la ropa,
como si no se quedara solo en el hotel. Un día, temprano en la mañana, fui al depósito y encontré una bolsa de ropa diferente a las demás, separada, colocada en el centro del suelo como si alguien hubiera querido dejarla allí a propósito. Al ver la etiqueta, mi corazón se heló. No solo tenía el número 208 escrito, sino también una palabra que nunca aparece: urgente. Nunca había visto esa anotación en el hotel. Todo sigue un mismo flujo y no hay prioridad para las sábanas. Al abrir la bolsa, solo había una funda, y esta vez tenía una marca que no era solo de mano. Parecía un rostro presionando la tela, de perfil muy pequeño, como si un niño hubiera intentado apoyar su mejilla. La dejé caer y retrocedí hasta la puerta. Decidí que necesitaba contarle a alguien fuera del hotel, alguien que no estuviera involucrado y que me escuchara sin dudar. Pensé en llamar a mi prima, pero imaginé lo que diría: estás estresada, tómate unos días libres. Acabé buscando a la persona que menos quería involucrar, el vigilante nocturno. Era del tipo de empleado callado que siempre parecía saber más de lo que decía. Lo llamé a un rincón y le conté todo, desde el principio, sin ocultar nada. Me miró con una expresión más de reconocimiento que de sorpresa. Al terminar, respiró hondo y dijo que había escuchado llantos de niños viniendo de ese piso más de una vez. Solo que nunca lo contó porque no quería problemas. Él también dijo que la habitación 208 era una de las más antiguas del hotel y que muchos años atrás se usaba como habitación de larga estancia para familias. Una de esas familias se fue deprisa dejando todo atrás, incluidos juguetes y ropa. No sabía el motivo exacto, porque nadie del personal de esa época quería hablar del asunto. El hotel cambió de dueño desde entonces y muchos documentos se perdieron con el tiempo. Cuando le pregunté si había un niño en esa familia, tardó unos segundos y dijo solo: sí, pero nadie sabe qué pasó con él. En ese instante, sentí que encajaba una pieza que no quería. Le pedí que nunca hablara de eso de nuevo. Esa noche decidí guardar alguna prueba física, algo que pudiera mostrar si algún día lo necesitaba. Tomé la funda del depósito y la puse en una bolsa plástica transparente, de esas con cierre hermético, sin tocarla directamente. Temblaba, pero sentí que debía hacerlo para demostrarme que no estaba loca. Pensé incluso en llevarla a un laboratorio, pero eso ya parecía demasiado. Sentí un pequeño alivio por tener algo tangible, pero al guardar la bolsa en mi bolso, percibí un olor extraño. No era moho ni humedad. Era un olor dulzón, casi como ropa de bebé recién lavada. Eso me puso aún más nerviosa. Al llegar a casa, guardé la bolsa en el armario, entre cajas, donde creí que estaría más segura. Estaba tan cansada que no cené bien y me acosté sin encender la televisión, cosa que nunca hacía cuando tenía miedo. Me desperté en medio de la noche con un ruido de plástico moviéndose, como si alguien intentara abrir la bolsa despacio para no hacer ruido. Me quedé paralizada en la cama, escuchando atentamente, sin atreverme a levantarme. El ruido cesó después de unos segundos. Permanecí despierta hasta el amanecer, sin moverme. A la mañana siguiente, al abrir el armario, la bolsa estaba un poco abierta, pero estaba segura de que la había cerrado completamente. Volví al hotel con la sensación de que llevar ese objeto a casa había sido un grave error. En la lavandería, traté de concentrarme, pero mi mente estaba en otra parte. Entonces, por primera vez, sucedió algo inusual. No llegó ninguna prenda del 208, ni una sola. El depósito estaba completamente normal, como si esa habitación finalmente hubiera dejado de existir para el hotel. Sentí alivio, pero también una extraña preocupación, como si el problema solo se hubiera mudado a otro lugar. Temía lo que podría encontrar al llegar a casa. Al subir al autobús después del trabajo, sentí que alguien pequeño estaba sentado detrás de mí, rozando la pierna del asiento, como hacen los niños inquietos. No tuve valor de mirar. Me bajé 2 paradas antes y caminé rápido hasta mi edificio, mirando constantemente hacia atrás. Subí las escaleras y abrí la puerta con prisa. Antes de encender la luz, percibí un olor familiar en el aire. Era el mismo olor dulzón de la bolsa plástica. Mis manos comenzaron a sudar.
Corrí hacia el armario y abrí lentamente. La bolsa ya no estaba. Quedé paralizada, sintiendo una mezcla de pánico, culpa y vergüenza por haber traído eso a casa. Miré debajo de la cama, dentro del baño, detrás de las cortinas, como buscando algo que no quería encontrar. El apartamento estaba silencioso, pero la sensación de presencia era clara, como si alguien me observase desde un rincón invisible. Me senté en el suelo de la sala y lloré sin hacer ruido, como si instintivamente supiera que no debía llamar la atención. Después de unos minutos, escuché un sonido leve desde el cuarto, como la palma de una mano golpeando el colchón despacio. Una, luego otra y otra. En ese momento, no tuve valor de entrar al cuarto ni de llamar a alguien. Me quedé en la sala hasta el amanecer, manteniendo las luces encendidas y la espalda pegada a la pared, como si eso me protegiera. Al día siguiente, no volví al hotel y todavía no he recogido mis cosas del armario allí. Mi celular sigue sin videos de lo que intenté grabar, como si nada hubiera ocurrido. Pensé en mudarme, pero no sé a dónde ni si eso ayudaría. El olor dulce aparece algunos días, incluso con las ventanas abiertas. Intento ignorarlo y seguir con mi vida, pero no puedo dormir con la puerta del cuarto abierta. Y cada noche, a la misma hora, siento el colchón hundirse lentamente, como si alguien pequeño intentara acostarse a mi lado. Buenas tardes. Mi nombre es Mía y trabajo en una perfumería sencilla de barrio aquí en Guadalajara. Nunca imaginé que algo extraño pudiera suceder en un lugar tan común. Siempre me gustó el olor de las fragancias y me parecía todo muy normal. Mi rutina era tranquila, nada fuera de lo común. Llegaba temprano, organizaba los estantes y atendía a los clientes sin prisa. El dueño confiaba en mí y me dejaba a cargo del cierre. Todo era calmado, a veces hasta monótono, tal como me gustaba. Nunca había tenido experiencias sobrenaturales ni nada parecido, hasta el día en que empecé a notar un detalle extraño. Era casi siempre al final del turno, cuando el silencio de la tienda parecía intensificarse. Ya estaba acostumbrada a escuchar solo el leve ruido del refrigerador de las muestras, pero comencé a notar que algunos frascos sellados tenían menos líquido. Siempre los mismos, y siempre de un perfume floral antiguo, ya descontinuado. Era un aroma suave, dulce y un poco polvoriento, diferente de los modernos en la vitrina. Al principio pensé que era un error de fabricación o un tapón mal cerrado. Comenté con el dueño y él dijo que eso era imposible en ese tipo de envase. Incluso se rió y sugirió que estaba cansada o distraída, pero yo sabía lo que estaba viendo, aunque me pareciera un poco absurdo. Decidí observar más sin comentarlo de nuevo. Después de algunos días, me di cuenta de que no era coincidencia. Cada frasco de ese modelo disminuía poco a poco, casi imperceptible, y el aroma parecía volverse más fuerte dentro de la tienda, incluso sin que nadie lo rociara. Era un perfume suave pero insistente, como si formara parte del aire. Empecé a sentir cierta incomodidad, como si alguien estuviera usando eso allí. A veces la sensación era parecida a cuando alguien pasa detrás de ti sin decir nada. Miraba a los lados, pero todo seguía tranquilo, como siempre. Intenté ignorarlo, diciéndome a mí misma que estaba exagerando, pero cuanto más intentaba, más parecía acercarse el aroma. Era como si alguien supiera que estaba prestando atención. Pasó una semana y algo peor empezó a suceder fuera de la perfumería. Comencé a sentir ese mismo aroma en la calle, en el autobús e incluso en casa. Al principio pensé que se había impregnado en mi ropa. Lavé todo, incluso zapatos y abrigos, aunque no fuera necesario. Cambié sábanas, toallas y limpié todo el cuarto con desinfectante fuerte. Pasé días intentando enmascarar el olor con otros perfumes, pero no servía. Siempre volvía de la misma manera. Era ese aroma floral antiguo, un poco triste, un poco nostálgico. Nadie más parecía notarlo o comentarlo. Fue entonces cuando empecé a sentirme realmente extraña. Solo le conté a mi hermana y de manera un poco juguetona. Le dije,
Creo que me he convertido en la chica publicitaria de un perfume viejo. Ella se rió y dijo que tal vez era estrés y falta de descanso. En el fondo quería creer eso, porque tenía sentido. Pero no era solo el olor, era la forma en que aparecía. Surgía cuando estaba distraída, nunca cuando intentaba percibirlo. Era como si tuviera voluntad propia, como si supiera el momento exacto. No había hora, lugar o motivo aparente. Podía estar lavando los platos o casi dormida. Aparecía, llenaba el aire y desaparecía como si nada hubiera pasado. Un día, ya cansada de imaginar cosas, decidí revisar todo el stock. Quería ver si había algún envase antiguo detrás de las cajas nuevas. Pasé más de una hora sacando todo de los estantes internos y en el fondo de una caja de cartón arrugada encontré algo extraño. Era una pequeña etiqueta rasgada, con un olor idéntico al perfume. Parecía haber sido cortada de un frasco antiguo, de esos de vidrio grueso. El aroma era aún más fuerte allí, casi íntimo, como si hubiera sido guardado a mano. Había algo escrito a mano, con letra delicada y un poco temblorosa. Pensé que era solo una marca antigua, pero no lo era. Decía, a él le gustaba que yo usara esto. Me quedé parada unos segundos sin saber qué pensar. Esa frase parecía demasiado personal para estar olvidada en el stock. Pensé si podría ser de alguna empleada antigua o incluso del dueño, pero la letra parecía femenina y el papel parecía muy antiguo. Llevé la etiqueta a la nariz y sentí un escalofrío que no sé explicar. No era miedo exactamente, era una tristeza profunda, como si allí hubiera un recuerdo de alguien real, no solo de un producto. Volví a cerrar la caja y puse todo en su lugar como antes. No tuve valor de comentarlo con nadie, preferí fingir que no había pasado. A partir de ese día, todo se volvió más intenso. El aroma comenzó a aparecer de madrugada, principalmente cuando dormía. Me despertaba con la sensación de alguien muy cerca de mi rostro. El aroma parecía concentrarse al lado de mi cama, nunca lejos. Empecé a tener miedo de dormir en la oscuridad, algo que nunca había pasado antes. Dormía con la luz del pasillo encendida, pero eso no impedía que el olor continuara apareciendo. Parecía casi respirar conmigo. A veces contenía la respiración solo para ver si desaparecía, pero seguía allí, como si tuviera paciencia. Nadie más percibía nada cuando lo comentaba de pasada, solo yo. Eso comenzó a hacerme dudar de mi propia cordura. Pensé en ir al médico, pero me daría vergüenza explicar. Imagínate llegar y decir que estoy perseguida por un perfume. Yo misma pensaría que la persona inventaba algo para llamar la atención. Así que intenté ignorarlo por completo y seguir con mi trabajo. Pero el episodio de la etiqueta no salía de mi cabeza. Era una frase simple, pero cargada de sentimiento. Parecía escrita por alguien que ya no estaba allí, y eso me provocaba un extraño tipo de respeto por el asunto. Con el paso de los días, desarrollé un miedo que nunca había tenido. Ya no podía dormir con la puerta del cuarto cerrada. Sentía que si la cerraba, el aroma quedaría atrapado conmigo dentro. Era una sensación irracional, pero muy real para mí. Empecé a dejar no solo la puerta abierta, sino también la ventana. Aunque hiciera frío, prefería sentir corriente de aire. Era como si intentara expulsar algo que no entendía, y me sentía cada vez más cansada, como si viviera en alerta. Decidí que necesitaba resolverlo de alguna forma, pero no tenía idea de por dónde empezar. Intenté evitar pensar en el asunto durante el día. Me ocupaba al máximo en la perfumería, organizando estantes sin necesidad. Me aseguraba de mantener mi mente ocupada con tareas repetitivas. Pero en ciertos momentos, incluso con la tienda llena, el aroma aparecía. Surgía rápido, como un recuerdo, y desaparecía pronto. No era como un perfume común que permanece en el aire unos segundos. Era diferente, casi como un susurro químico, si es que eso existe. A veces tragaba saliva y continuaba trabajando sin mirar atrás. Tenía miedo de prestarle atención y parecer que lo aceptaba. Comencé a sentirme elegida sin quererlo. Un día, durante el cierre, percibí el olor mucho más fuerte de lo normal.
Me detuve en medio del pasillo y quedé completamente inmóvil. Parecía que alguien acababa de pasar a mi lado con el perfume. Miré lentamente hacia la puerta de vidrio, pensando que sería un cliente retrasado. Pero la calle estaba vacía y oscureciendo, como siempre a esa hora. Cuando volví a mirar los frascos, noté un detalle distinto. Uno de ellos tenía pequeñas gotitas por dentro, como si lo hubieran agitado, pero yo no lo había tocado desde la mañana y nadie más lo había manipulado. Apoyé la mano en el mostrador porque sentí un ligero mareo. Tuve la impresión de que no estaba tan sola allí. Queriendo convencerme de que era psicológico, respiré hondo varias veces. Intenté concentrarme en el sonido del reloj de la tienda, antiguo y ruidoso, pero el aroma seguía, aún más cerca, como si acompañara mi respiración. La luz fluorescente parpadeó unos segundos y cerré los ojos. No sé si fue coincidencia o nervios acumulados. Cuando la luz se estabilizó, el aroma desapareció por completo, como si huyera. Eso me dejó un silencio interno que dolió. Terminé el cierre lo más rápido posible, casi sin revisar nada. Firmé el cuaderno de asistencia con la mano temblando y salí sin mirar atrás. De camino a casa, el autobús estaba casi vacío. Me senté cerca de la ventana, intentando disfrutar del viento y del ruido del motor. Por unos minutos sentí un verdadero alivio, casi como normalidad, pero al pasar cerca de un túnel, el aroma volvió más suave. Parecía estar sentado a mi lado, solo observando. Me giré lentamente, pensando que quizá alguien había entrado sin que me diera cuenta. Pero el asiento estaba vacío, limpio, sin señal de presencia. Mi corazón latió más rápido, pero traté de disimular, incluso conmigo misma. Miré por la ventana hasta llegar a mi parada. Bajé sin mirar a los lados. En casa ya no sabía cómo actuar. Era como si tuviera miedo de mí misma, no solo del aroma. Evitaba abrir el armario, aunque sabía que era irracional. Pensaba si algún cliente antiguo podría estar relacionado con eso. O si alguien había fallecido y dejado el perfume como último recuerdo. Parecía tonto, pero ya no descartaba nada. Intenté investigar sobre perfumes antiguos, pero no encontré nada similar. La mayoría de los registros eran sobre fragancias famosas y comerciales. Nada tenía ese aire íntimo y melancólico que yo percibía. Era como si ese aroma hubiera pertenecido a una persona, no a una marca. Al día siguiente, volví a la tienda como si nada estuviera mal. Llegué más temprano para no quedarme sola durante el cierre. El dueño estaba colocando productos nuevos en el mostrador y me saludó normalmente. Casi le pregunté si recordaba alguna empleada antigua, pero me tragué las palabras, sintiendo que no debía tocar el tema. Organizaba los estantes mientras intentaba distraerme con el sonido de la calle. Por unos minutos sentí una tranquilidad que parecía real, hasta que el aroma apareció de nuevo, esta vez desde mis manos. Froté los dedos, pensando que había tocado algún frasco, pero no había tocado nada con fragancia en ese momento. En ese instante, comencé a temblar de verdad. Usé gel antibacterial varias veces hasta que mi piel se secó, pero el aroma permanecía igual, suave e insistente. Miré mis mangas como si algo pudiera estar atrapado allí. No había nada, ninguna mancha, ningún rastro de rociado. Me dio una sensación extraña de pertenencia, como si yo fuera el frasco. Respiré hondo varias veces, intentando volver a la normalidad. No quería salir corriendo de la tienda, aunque mi cuerpo lo pidiera. La sensación no pasaba y ya me sentía observada. Incluso sin ruido ni movimiento, parecía haber intención a mi alrededor. Cuando llegó el final del turno, pedí al dueño salir más temprano. Inventé cualquier excusa sobre ayudar a mi hermana. Él ni sospechó, solo dijo que fuera tranquila. En el camino, evité mirar vitrinas de perfumes o tiendas similares. Era como si cada frasco pudiera llamarme por mi nombre. Llegué a casa y fui directo a la ducha, queriendo oler jabón. Pasé más de una hora lavándome el cabello hasta cansarme de mí misma. Pero el perfume seguía allí de manera suave y constante. Era como si se hubiera convertido en parte de mi respiración. No sabía si eso era externo o interno. Esa noche,
Intenté dormir en la sala para ver si el aroma disminuía. Dejé todas las ventanas abiertas, aunque hubiera riesgo de resfriado. Me recosté en el sofá con el celular en la mano, pero no conseguía distraerme. Cada movimiento lento en el aire parecía transportar el aroma consigo. Empecé a sentir algo parecido a expectativa, como un aviso silencioso. Era una presencia callada, no agresiva, pero imposible de ignorar. Miraba la puerta del cuarto y sentía una necesidad absurda de mantenerla abierta. Era casi como una regla que no recordaba haber creado. Intenté mantener los ojos cerrados, pero no podía relajarme. Era como dormir, sabiendo que alguien respiraba demasiado cerca. Alrededor de las 3 de la mañana, escuché un leve ruido proveniente del pasillo. Parecía algo mínimo, como papel siendo arrastrado lentamente. En ese momento recordé la etiqueta con la frase escrita a mano. Sentí mi cuerpo helarse de pies a cabeza, como si el aire hubiera cambiado. Ese perfume apareció tan fuerte que casi pude probarlo. Era como estar dentro de un abrazo que no quería recibir. No tuve valor de levantarme y me fui encogiendo en el sofá. Me giré hacia la pared, tratando de fingir que no percibía nada, pero el aroma permaneció conmigo, paciente, presente y calmado. Era como si dijera que no necesitaba ser visto para ser real. Al día siguiente, llegué a la perfumería con la mente acelerada. No quería demostrar nada, pero me sentía diferente. Era como si ya hubiera aceptado que aquello no era solo coincidencia. Mientras organizaba el mostrador, pensé nuevamente en la etiqueta. No sabía si debía tirarla o guardarla conmigo. Incluso sin tocarla, sabía exactamente cómo olía. Me imaginaba quién la había escrito y por qué. Y sobre todo, a quién se refería al decir a él le gustaba. Parecía un mensaje de alguien que había amado mucho, pero no tuvo un final feliz. Tomé coraje y volví al stock durante la hora del almuerzo. Quería confirmar si la etiqueta seguía en el mismo lugar. Mi cuerpo temblaba incluso antes de abrir la caja. Cuando encontré la etiqueta, percibí que el aroma estaba aún más fuerte. Era imposible que un papel tan viejo mantuviera una fragancia tan nítida. Parecía incluso más intenso que el propio frasco de la tienda. La caligrafía parecía delicada, pero cargada de dolor, como si fuera una despedida. La sensación de escalofrío llegó de golpe, de la nada. Cerré la caja de inmediato, sin mirar otra vez, y salí de allí casi tropezando, como si alguien me siguiera. Durante el resto de la tarde intenté actuar con normalidad. Atendí a los clientes, sonreí, entregué los paquetes con calma, pero todo parecía automático, como si funcionara en modo repetición. Cada vez que alguien pedía un perfume floral, mis manos sudaban. Evitaba mirar en dirección a los frascos antiguos. Sentía como si esos frascos me reconocieran. Rezaba mentalmente para que el aroma no apareciera delante de alguien. Por suerte, ese día no apareció en el área de ventas, pero quedó atrapado en mi mente, como si me estuviera esperando, y sabía que, cuando estuviera sola, volvería. Pensé en renunciar a ese trabajo, pero el salario era importante para mí. No quería irme sin explicación, ni ser considerada rara. Comencé a buscar otra vacante en silencio, por internet, pero algo en mí sentía que cambiar de lugar no resolvería nada. Ya llevaba el aroma conmigo, no se trataba solo de la tienda. Ese pensamiento me hizo perder el sueño durante varios días. Ni la música ayudaba, ni un baño caliente, ni el té. Era como si alguien insistiera en no ser olvidado, y ya no sabía si era destino, accidente o intrusión. Solo sabía que estaba completamente involucrada. Una de esas madrugadas, desperté de nuevo con el aroma muy cerca. Esta vez, no solo percibí el olor, sentí un leve frío detrás del cuello. No parecía viento, era más parecido a la cercanía de un cuerpo. Mi corazón se aceleró de inmediato, casi dolorosamente. Intenté respirar despacio, pero mi garganta se bloqueó. El aroma era tan fuerte que parecía tocar mi piel desde adentro. Me quedé paralizada, sin valor para abrir los ojos. No escuché voz, no sentí contacto, solo presencia. No era una amenaza, era como un pedido mudo, insistente y sin dueño visible.
Después de esa noche, desarrollé un hábito extraño. Dejaba siempre una pequeña rendija entre la puerta y el marco. Ya no podía estar completamente cerrada en ningún lugar, ni en el baño, ni en la habitación, ni en un autobús lleno. La sensación era que, si cerraba, algo quedaría atrapado conmigo y no soportaría esa proximidad. Mi cuerpo reaccionaba con pequeños temblores involuntarios. Mi estómago se revolvía solo de pensar en la oscuridad y el silencio cerrado. Me di cuenta de que había desarrollado miedo a lo que no podía ver, y aún mayor miedo a lo que quizá estaba allí. Un día, decidí preguntar al dueño con mucho cuidado. Le pregunté si alguien había trabajado allí y pasado por algo extraño. Al principio se rió pensando que era una broma, pero luego se quedó pensativo. Dijo que la tienda era antigua, heredada de su tía, y que a ella siempre le habían gustado mucho los perfumes florales, especialmente los antiguos. Comentó que tuvo un prometido cuando era joven, pero él murió antes de la boda. Contaron que ella nunca quiso relacionarse con nadie más. No dio muchos detalles, parecía incómodo con el tema, pero esa pequeña información fue suficiente para helarme. Y el aroma volvió exactamente en ese instante. No quería creer que pudiera existir una conexión real, pero no había otra explicación que encajara tan bien. Era como si alguien intentara continuar una memoria, algo que quedó atrapado entre perfume y ausencia. Mi respiración se volvió pesada y mi visión se nubló por unos segundos. El dueño ni se dio cuenta de que estaba entrando en pánico silencioso. Solo pude decir que necesitaba tomar aire y salir afuera. El viento golpeó mi rostro, pero el aroma no se dispersó. Era como si se hubiera adherido a mi nombre, no al aire, y eso me hizo sentir un extraño tipo de responsabilidad. Soy carnicero por la mayor parte de mis 60 años, y siempre creí que el trabajo, por más duro que fuera, ayudaba a mantener la cabeza en su lugar. Ya trabajé en mercados grandes, pequeños, de barrio y hasta en ferias improvisadas. Actualmente estoy en un mercado popular aquí en Guadalajara, un lugar sencillo, pero con suficiente movimiento para pagar mis cuentas. Mi turno siempre comienza muy temprano, antes de que salga el sol, porque necesito preparar la mesa, los cortes y dejar todo listo cuando abran las puertas. Nunca tuve miedo de trabajar solo, de hecho prefiero el silencio de la mañana. Pero hace algunas semanas empecé a notar que algo no estaba normal, y por más que trate de convencerme de que podría haber una explicación lógica, no la he encontrado. Y eso ya viene afectando mi sueño y mi forma de pensar. No sé si me estoy haciendo viejo o si realmente hay algo mal, pero lo que voy a contar pasó de verdad. Todos los días llego antes de que el guardia abra la parte interna del mercado, y siempre soy el primero en entrar a mi sector. Guardo mi delantal dentro de un cajón, junto con un paño blanco que uso solamente para la limpieza final. Ese paño nunca debería estar húmedo, porque la higienización inicial se hace con papel desechable y desinfectante. Entonces, el paño blanco tendría que estar siempre seco cuando yo llegara. Pero hace algunas semanas empecé a encontrarlo húmedo, como si alguien hubiera limpiado sangre con él. El olor no era fuerte, pero era ese olor metálico que cualquiera que trabaja con carne reconoce. El paño no estaba empapado, solo húmedo, como si hubiera sido usado con prisa. Al principio pensé que quizás había olvidado algún detalle del día anterior, pero siempre fui cuidadoso, hasta un poco obsesivo con la limpieza, así que eso no tenía ningún sentido. La primera vez intenté ignorarlo, porque la mente a veces juega trucos. Doblé el paño, lo puse con cloro y seguí trabajando como siempre. Pero al día siguiente ocurrió otra vez, de la misma forma, y el paño estaba en otra posición. Siempre lo dejaba doblado, pero esa vez estaba extendido, como si alguien lo hubiera usado y dejado sobre el mostrador. Intenté revisar las cámaras del pasillo del mercado, pero el área de la carnicería no tiene cámaras internas. El supervisor solo me dijo que no molestara y que trabajara más rápido. Pensé en acusar a algún colega, pero nadie tiene llave de mi sector.
Yo mismo cierro y guardo la llave en el bolsillo. Incluso pensé en cambiar el candado, pero entonces la situación empeoró. Cuando comenté con el supervisor, empezó a hacer bromas frente a los demás. Decía que yo estaba inventando cosas para llamar la atención porque nadie se fijaba en un viejo. Después comenzó a esparcir que yo estaba paranoico y que mejor alguien me acompañara. La forma en que lo decía sonaba a broma, pero yo sentí que quería humillarme. Nunca me gustaron los conflictos, así que me quedé callado. Pero por dentro, yo sabía que algo extraño estaba pasando. Comencé a despertar en medio de la noche, pensando en eso. Mi corazón se aceleraba solo al recordar el paño húmedo. Ya no quería llegar tan temprano estando solo, pero no podía cambiar mi horario. Después de algunos días, decidí anotar los detalles para confirmar si no estaba confundiendo las cosas. Empecé a tomar fotos del paño cuando lo guardaba y también cuando lo encontraba húmedo. Guardé todo en mi celular, sin saber para qué me serviría. En la tercera foto noté algo diferente, un pequeño rasguño, como si una uña hubiera sido arrastrada con fuerza sobre él. No podía afirmar que no estaba ahí antes, pero parecía reciente. Era una marca profunda que recorría casi todo el paño. Ese día sentí mi mano temblar un poco, pero continué trabajando. Mi cuerpo se heló de repente, pero intenté mantenerme racional. Necesitaba descubrir el origen. Un día, después de cerrar, me quedé escondido fingiendo haberme marchado. Me encorvé detrás de la puerta lateral con la luz apagada y el celular en silencio. Quería ver si alguien regresaba durante la madrugada. Permanecí casi una hora allí, escuchando solo el ruido del refrigerador y gotas de agua cayendo en el desagüe. Ningún movimiento, ninguna voz, ningún paso. Mi espalda empezó a doler y me rendí, pensando que estaba llegando demasiado lejos. Esa noche volví a casa cansado y hasta avergonzado de mí mismo. Creí que quizás el supervisor tenía razón, pero al día siguiente el paño estaba húmedo otra vez, y esta vez casi vomité. Noté un olor más fuerte, mucho más que antes, como sangre vieja. El paño estaba doblado, pero con una marca en el centro, como si lo hubieran torcido con fuerza. Pasé mi dedo muy suavemente y el olor quedó impregnado en mi piel. Fui inmediatamente a lavarme la mano y comencé a sentir un leve mareo, como si hubiera inhalado algo malo. En ese momento, mi paciencia llegó al límite. Necesitaba hacer algo más serio. Fui a hablar con un empleado de confianza, Beto, y le conté todo. Él no se rió, pero su cara se puso extraña. Me dijo que para este tipo de cosas era mejor no meterse. Eso solo me dejó más inquieto. Comencé entonces a revisar todas las herramientas de la carnicería. Cuchillos, hachas, afiladores, ganchos, bandejas, todo. Quería ver si faltaba alguna, o si alguien había traído algo sin avisar. Pero todo estaba normal, nada fuera de lugar. Entonces, decidí abrir el congelador grande, ese que casi nadie usa porque está en la parte más fría. Apenas abrí, vi algo pequeño, al fondo, cerca de la pared interna. Era un cuchillo diferente a todos los que había usado en la profesión. No tenía marca, no tenía mango de plástico, parecía antiguo, y solo de verlo sentí una presión extraña en el pecho. Tomé el cuchillo con cuidado, usando un papel grueso como improvisación de guante. Sentí al instante que era mucho más afilado que cualquier herramienta del mercado. No parecía oxidado, a pesar de su aspecto antiguo. El mango era liso, sin textura, y tenía un color oscuro, casi negro. La hoja estaba limpia, pero con marcas de rasguños muy finos. Cuando la levanté contra la luz del congelador, vi algo que me hizo soltar el aire lentamente. Parecían marcas de uñas, como si alguien hubiera intentado aferrarse a ella. No eran marcas de corte de carne, eran marcas humanas. Todo mi cuerpo se erizó. Sentí mis piernas volverse débiles. Guardé el cuchillo de nuevo en el congelador y lo cerré, porque no pude pensar en qué hacer. Mi mente se sintió pesada, como si hubiera recibido una noticia muy mala. Sentí un apretón en el pecho tan fuerte que tuve que apoyar las manos en la mesa. Respiré profundo varias veces, pero la sensación no se iba. Intenté imaginar quién podría haber colocado ese cuchillo allí,
pero no había un motivo lógico. Y si había estado allí desde hace mucho tiempo, ¿por qué justo ahora había comenzado lo del paño? Me quedé varios minutos mirando al suelo, tratando de encontrar lógica, pero no la encontré. Solo pude sentir miedo. Miedo por primera vez en mi trabajo. Esa noche llegué a casa y me quedé sentado en la cocina sin encender la televisión, cosa que siempre hago. Mi esposa había fallecido hace algunos años, así que nadie notó mi prolongado silencio. Sentí que no podía contar esto a mi familia, porque pensarían que era solo cansancio de la edad. Tomé mi celular y comencé a revisar las fotos del paño, buscando alguna pista. En una de las fotos, noté que la mancha parecía más oscura en los bordes, como sangre seca. Me pregunté desde cuándo podría estar pasando esto. Tal vez solo me di cuenta ahora porque estaba más atento. O tal vez empezó justo cuando apareció el cuchillo. Esos pensamientos comenzaron a molestarme hasta causarme dolor de cabeza. Dormir no fue fácil esa noche. Al día siguiente decidí llegar un poco más temprano de lo normal, a pesar del miedo. Quería ver si podía atrapar a alguien en el acto, aunque parecía improbable. Entré sin encender todas las luces, dejando el ambiente medio oscuro. Caminé despacio hasta el cajón donde guardaba el paño. Cuando lo abrí, sentí un nudo en el estómago. El paño estaba allí, pero esta vez goteando. Y estaba absolutamente seguro de que cuando me fui, estaba seco. Las gotas caían lentamente, haciendo pequeños estallidos sobre el piso frío. En ese momento, tuve un impulso de salir corriendo a la calle, pero mis piernas no respondieron. Quedé paralizado, solo observando. Cerré el cajón con fuerza y fui directo al congelador, como si algo dentro de mí me obligara a hacerlo. No sé explicar la sensación. Era una mezcla de curiosidad y obligación. Cuando abrí el congelador, el cuchillo ya no estaba donde lo había dejado. Miré 2 veces, pasando la mano por el fondo para asegurarme. Mi corazón comenzó a latir demasiado rápido y sentí sudor en la frente. No podía haber desaparecido solo. Solo yo sabía dónde estaba y nadie más tenía acceso. Antes de que pudiera pensar mucho, escuché un sonido metálico detrás de mí, como algo cayendo. Me giré despacio. El cuchillo estaba en el suelo, cerca de la puerta. Sentí que me faltaba el aire, como si el espacio se hubiera reducido. El cuchillo estaba quieto, en el mismo lugar donde minutos antes yo lo había dejado. No había manera de explicarlo racionalmente. Estaba solo. Aún así, traté de no entrar en pánico, obligándome a razonar. Tomé una bolsa de plástico y guardé el cuchillo dentro, escondiéndolo en mi armario personal. Pensé que quizá podría usarlo como prueba. Estaba cansado de ser tratado como un viejo confundido. Si alguien había puesto el cuchillo allí, iba a descubrirlo. Y si no había sido una persona, no quería pensar en la alternativa. Cerré todo e intenté trabajar como si nada hubiera pasado. Pasé el día distraído, casi cortándome 2 veces por falta de atención. Algunos compañeros notaron que no estaba bien, pero no preguntaron. El supervisor, sin embargo, volvió con bromas. Dijo que parecía que hablaba con los trozos de carne. Fingí no escuchar, porque cualquier respuesta sería motivo de más burla. Mientras trabajaba, mi mente volvía una y otra vez al paño y al cuchillo. El reloj parecía no moverse. Logré terminar el turno, pero salí con una sensación extraña en el pecho. El cuchillo estaba conmigo, y eso me incomodaba, pero también me daba valor. Decidí que esa misma noche lo examinaría mejor. Al llegar a casa, dejé todo a un lado y me senté en la mesa con la bolsa de plástico frente a mí. La abrí con cuidado, usando guantes desechables. El cuchillo parecía aún más afilado bajo la luz de la cocina. Pasé el dedo cerca de la hoja, sin tocarla, y un escalofrío recorrió mi brazo. Las marcas que parecían de uñas estaban mucho más nítidas que antes. Incluso acerqué el celular para tomar una nueva foto. Mientras enfocaba la cámara, algo llamó mi atención en la hoja. Parecía una marca casi invisible, como un dibujo antiguo, pero sin forma clara. Cuanto más la miraba, más mareado me sentía. Guardé el cuchillo de nuevo sin pensar 2 veces.
Esa noche soñé con sangre goteando sobre el piso de la carnicería. Escuchaba pasos detrás de mí, pero al girar no había nadie. Me desperté temblando, con la sensación de que alguien estaba parado en la puerta de mi cuarto. No tuve valor de mirar de inmediato. Cuando finalmente encendí la luz, no había nada. Mi respiración estaba acelerada y apenas podía tragar saliva. Sentí el peso de mi edad como nunca antes. Nunca había tenido un sueño así. Me quedé unos minutos sentado en la cama, pensando si debía dejar el trabajo, pero algo dentro de mí decía que tenía que descubrir el final de esta historia. A la mañana siguiente fui a trabajar decidido a hablar con el supervisor nuevamente, pero de manera seria. Quería mostrar las fotos, contar lo del cuchillo y pedir que instalaran una cámara interna. Al llegar, el supervisor no estaba en su oficina. Pregunté a los compañeros y dijeron que había salido temprano por un problema personal. Eso me sorprendió, porque nunca falta ni se retrasa. Aún así, fui a la carnicería y respiré hondo antes de abrir la puerta. Al entrar, noté algo diferente en el aire, como si estuviera más húmedo. Miré directamente a la mesa donde siempre dejo mis cosas, y entonces noté un detalle que casi me hace doblar las piernas. El paño no estaba dentro del cajón. Estaba colgado del gancho donde colocamos piezas grandes de carne, balanceándose ligeramente, y estaba completamente rojo, como si acabara de salir de una masacre. El olor era tan fuerte que tuve que cubrirme la nariz con el antebrazo. Comencé a sentir mi cuerpo entumecerse, como si mi sangre se enfriara por dentro. Antes de acercarme, pensé que quizá alguna pieza se había derramado sobre él, pero en el piso no había ni una sola gota. El paño estaba sucio, pero el suelo limpio. Eso no es físicamente posible para quien conoce el oficio. Mi corazón parecía latir en mis oídos, y no quería quedarme allí solo ni un segundo más. Salí de la carnicería rápido, casi tropezando. Busqué al guardia y le dije que necesitaba ver las cámaras externas inmediatamente. Me miró con expresión desconfiada, pero accedió. Vimos las grabaciones de la madrugada y de primeras horas de la mañana. Nadie entró a la carnicería. Nadie, ni empleado, ni extraño, ni personal de limpieza. Parecía que el lugar no había sido tocado, pero yo había visto el paño tal como estaba. Eso era real. La sensación de no tener explicación me dejó desesperado. Era como si estuviera atrapado en un secreto que no me pertenecía. Después de ver las imágenes, me sentí más solo que nunca, porque cuando existe un culpable humano, al menos hay un camino lógico. Cuando no lo hay, la mente comienza a imaginar cosas que ni siquiera creemos posibles. Aún así, decidí volver a la carnicería, porque no quería dejar nada sin resolver. El guardia insistió en acompañarme, tal vez por miedo a que me sintiera mal. Abrimos la puerta despacio, como si algo pudiera saltar de allí. Pero cuando encendí la luz, el paño simplemente ya no estaba. Miré al gancho, al suelo, al cajón. Todo estaba limpio, seco, normal, como si nada hubiera pasado. Quedé tan paralizado que el guardia tuvo que llamarme 2 veces. Él pensó que estaba exagerando, pero yo lo vi, lo juro. En ese momento, perdí cualquier deseo de seguir discutiendo o demostrando la verdad. Tomé mis cosas, fui al vestuario y me quité el delantal lentamente, sintiendo un peso enorme en la espalda. Quería irme, dormir, olvidar todo. Pero al abrir mi armario, recordé que el cuchillo estaba dentro, guardado en la bolsa de plástico. Dudé unos segundos, pensando en dejarlo allí y no volver a tocar el tema, pero la idea de que otra persona lo encontrara me dio escalofríos. Tomé la bolsa y la metí dentro de mi mochila, sin mirar. La mochila parecía más pesada de lo que debería. Cerré el armario y lo aseguré aunque no era necesario. Solo quería distancia de ese lugar. Al salir, me encontré con Beto, quien notó mi estado y me invitó a tomar un café antes de ir a casa. Al principio intenté rechazar, pero creo que mi cuerpo necesitaba una pausa para no derrumbarme. Nos sentamos en una mesa sencilla, afuera del mercado, sin mucha gente alrededor. Me miró en silencio unos segundos, como si algo ya estuviera claro para él.
No tuve que explicar mucho, solo dije que la situación había empeorado. Respiró hondo y dijo en voz baja: hay cosas con las que no debemos meternos. Eso me irritó por dentro, porque no era una respuesta. Yo quería sentido, conclusión, solución, pero todo lo que tenía era miedo, un miedo que no parecía disminuir. Pasé el resto del día intentando actuar normalmente en casa, pero el cuchillo no salía de mi cabeza. Dejé la mochila en un rincón de la sala, como si fuera un objeto peligroso. No pude leer, ni ver televisión, ni comer bien. Tomé el celular y traté de buscar algo parecido en internet, pero nada tenía conexión real. Todo parecía historia inventada, exagerada, de película, y no lo que yo estaba viviendo. No quería encajar en ese tipo de narrativa. No quería ser el viejo asustado que pierde el control de la mente. Por la noche, no pude dormir. Cada pequeño sonido parecía venir de mi mochila. Juro que escuché algo metálico golpeando suavemente. Me levanté de la cama con el corazón acelerado y decidí hacer algo que había estado evitando. Tomé la mochila, la abrí despacio y saqué la bolsa con el cuchillo dentro. La puse sobre la mesa de la cocina y la miré por unos segundos. Necesitaba decidir si lo tiraba, lo entregaba a la policía o lo destruía de alguna forma. Pero algo dentro de mí decía que si intentaba deshacerme de él, algo peor podría pasar. Era un pensamiento absurdo, pero simplemente no podía ignorarlo. Tomé una toalla gruesa y envolví el cuchillo, intentando no mirar la hoja. Fui hasta el fondo del patio, donde había un viejo armario de metal. Coloqué el cuchillo allí dentro y lo cerré con candado. Volví a casa intentando respirar profundo. La madrugada pasó lenta, con demasiado silencio. Pensé en renunciar al día siguiente, alegando un problema personal, sin dar detalles. Ya estaba cerca de la jubilación de todas formas, así que nadie discutiría mucho. Cuando amaneció, preparé un café fuerte, intentando mantener la mente firme. Pero antes de salir, escuché un ruido proveniente del patio, como metal raspando. Me quedé parado en la puerta de la cocina, sin valor de mirar. El ruido paró después de unos segundos. Decidí no investigar, porque sentí que cualquier paso en esa dirección podría arrastrarme a algo peor. Solo tomé mi cartera y salí de casa. El día todavía estaba oscuro. Al llegar al mercado en Guadalajara, noté una actividad diferente temprano. Dos compañeros conversaban en voz baja con expresión seria. Cuando me acerqué, se quedaron en silencio, como si hubieran estado hablando de mí. Uno de ellos comentó que el supervisor no había regresado desde el día anterior y nadie lograba comunicarse con él. Me quedé helado por dentro, como si mi estómago se hubiera encogido. Pensé en las cámaras, en el paño, en el cuchillo, en los sueños. ¿Era coincidencia? ¿Era consecuencia? No sabía qué pensar. Solo sé que en ese momento tuve la certeza. No entraría a la carnicería. Me di la vuelta y salí del mercado sin dar explicaciones. Caminé sin rumbo por las calles, intentando controlar la respiración. No quería regresar a casa, pero tampoco quería estar cerca de alguien. Me senté en una plaza todavía vacía, mirando mis manos que temblaban levemente. Siempre fui un hombre sencillo. Fui padre, fui esposo, fui trabajador. Nunca me metí con nada extraño, nunca busqué misterio, nunca provoqué lo desconocido. Y aún así él me encontró. Intentaba entender dónde comenzó todo. ¿En el paño? ¿En el cuchillo? ¿O antes, de una manera que nunca percibí? La plaza parecía demasiado silenciosa, como si el mundo estuviera observando. No pude quedarme allí mucho tiempo. Volví a casa solo cuando el sol ya estaba alto, pero me sentí observado todo el tiempo. Apenas entré, cerré la puerta y apoyé la silla sin quitarme los zapatos. La casa estaba muy silenciosa, sin ningún ruido, y eso me tensó aún más. Miré el patio a través de la ventana de vidrio, pero no tuve valor de salir. Sabía que el cuchillo todavía estaba allí, encerrado, esperando. Esperando que realmente no lo sé. Pero sentía que no era el final de esto. Queriendo o no, algo se había conectado conmigo, algo que no pedí, algo que no sabía cómo deshacer. Hoy estoy escribiendo esto porque necesito dejarlo registrado,
por si algún día alguien intenta entender. No estoy tratando de convencer a nadie, no quiero fama y no voy a volver al mercado. Solo quiero que si alguien encuentra un cuchillo con marcas de uñas en la hoja, no lo toque, no lo acerque, no lo lleve a casa, no intente comprenderlo. La vida a veces exige respuestas para las que no estamos preparados y algunas cosas permanecen, incluso cuando nos vamos. Si logro dormir hoy, ya será una victoria. Si mañana despierto y todo está en su lugar, mejor aún. Pero si algo sucede, solo espero que no le pase a otra persona. Hola clan, ¿cómo estás? No sé muy bien cómo empezar esto sin parecer exagerado, pero prometo que estoy siendo lo más honesto posible contigo ahora mismo. Mi nombre es Emilio, tengo 49 años y soy barbero desde hace más de 2 décadas. Y siempre intenté mantener mi rutina simple, casi automática, sin inventar nada raro ni dar espacio para confusiones. Trabajo en una barbería pequeña, en un barrio tranquilo aquí en Guadalajara, donde los clientes llegan más por la plática que por la prisa, y tal vez por eso llegué a ser conocido como alguien paciente, especialmente con señores mayores que siempre disfrutan hablar de la vida, incluso cuando el corte tarda menos de 10 minutos. Creo que eso importa, porque fue exactamente en la calma donde todo comenzó. Siempre me gustó el silencio del final de la tarde, cuando el movimiento disminuye y el ruido del secador o las risas fuertes ya no forman parte del ambiente. Aprovechaba para limpiar las navajas, acomodar las toallas y dejar todo listo para el día siguiente, casi como un ritual automático y reconfortante. Nunca pensé que ese momento se convertiría en lo que más temería dentro de mi propio trabajo. Recuerdo perfectamente el día en que escuché por primera vez lo que pensé que eran 2 personas hablando muy bajito en el fondo de la barbería, como si estuvieran compartiendo secretos que yo no debía escuchar de ninguna manera. Pero no había nadie ahí. Pensé que quizá era algún sonido proveniente de la calle, tal vez alguien pasando despacio o alguna televisión encendida en alguna casa cercana, pero cuanto más ponía atención, más me daba cuenta de que el sonido venía de adentro, exactamente de la silla de cuero café, la más antigua del lugar. Estaba apoyada contra la pared, y casi nadie elegía sentarse en ella porque el respaldo rechinaba un poco, pero nunca tuvo nada realmente malo. Ese día simplemente me acerqué, hice una pequeña oración mental y respiré profundo. El sonido se detuvo justo cuando di el primer paso hacia ella, como si lo supiera. Volví al día siguiente intentando fingir que nada había pasado, porque podía haber sido solo cansancio o imaginación provocada por el silencio. Mi trabajo siguió normal, corte tras corte, conversación tras conversación, y traté de empujar aquello al fondo de mi mente. Pero el viernes, ya terminando la jornada, las voces volvieron, solo que esta vez sonaron más claras, no como un diálogo, sino como frases sueltas, como si alguien estuviera desahogándose sin importarle si yo escuchaba o no. Frases cortas, bajas, sin sentido completo, pero claramente humanas y no un ruido cualquiera. Lo que más me asustó fue percibir que, entre aquellas frases, escuché mi nombre. No de forma amenazante, sino pronunciado con una calma que me heló por dentro, como si la voz supiera quién era yo y me hubiera estado observando desde hace tiempo. Giré rápido, incluso tirando un peine al suelo, y miré la silla durante casi 1 minuto. No pasó nada, ningún movimiento, ningún susurro extra, nada. Solo silencio, y mi corazón golpeando fuerte. Fue la primera vez que pensé en cerrar antes de hora. Pasé el fin de semana evitando hablar del tema, incluso conmigo mismo, y no comenté nada con nadie porque sé lo rápido que la gente se burla o inventa historias aún más extrañas. El lunes fui a la barbería como si todo estuviera normal, y realmente lo estuvo, al menos hasta que atendí al último cliente. Cuando cerré la puerta y apagué la luz principal, la misma voz volvió, esta vez llamando, «Emilio». Me congelé. No era eco, no era viento, no era ningún aparato encendido. Era alguien llamándome. Intenté responder, pero mi garganta se cerró.
Me quedé quieto, observando la silla, esperando que algo se moviera y, al mismo tiempo, rogando que nada pasara. La voz repitió mi nombre una vez más, muy despacio, con una entonación que sonaba como si alguien quisiera hablar conmigo, no asustarme. Ahí mis piernas temblaron y decidí salir de ahí de inmediato, sin apagar la luz del fondo, sin revisar si había dejado todo en su lugar. Solo quería alejarme antes de que empeorara. Al día siguiente, llegué temprano para no pensar demasiado, e incluso intenté poner música en el celular para distraerme mientras trabajaba. Funcionó durante unas horas, hasta que tuve que pausar para atender a un cliente mayor, uno de los que conocía desde hacía años. En cierto momento, mientras recortaba los laterales, comentó que había soñado con gente llamando mi nombre dentro de un cuarto oscuro. Me congelé, pero intenté disimular con una sonrisa. Él dijo que probablemente era solo cosa de su mente. Recé para que así fuera. Pasaron 2 semanas y, aunque intenté actuar normalmente, las voces se hicieron más frecuentes. Nunca pronunciaban frases completas, pero parecía que sabían cosas sobre mis clientes, como historias antiguas que nadie mencionaba ya, incluso de algunos que habían fallecido. Empecé a tener miedo de estar perdiendo la cordura, así que decidí grabar el sonido con mi celular mientras fingía estar limpiando la mesa como siempre. Activé la grabación, dejé el celular boca abajo y me fui alejando lentamente. Escuché claramente el susurro pronunciando mi nombre mientras el celular grababa, y eso me dio valor para revisar la grabación en ese mismo momento, casi temblando. Pero cuando presioné play, solo se escuchaba el ruido constante del ventilador, como si el ambiente fuera completamente normal. Ni una voz, ni un murmullo extraño, nada que probara lo que acababa de presenciar. Sentí una mezcla de rabia, miedo y vergüenza, como si algo estuviera probándome y aprovechándose del silencio. Perdí el sueño esa noche y desperté con la sensación de que alguien me observaba dentro de mi propio cuarto, aún sabiendo que vivía solo. Lo primero que hice fue escribirle un mensaje a un amigo diciendo que tal vez necesitaba un tiempo lejos del trabajo, pero lo borré antes de enviarlo porque pensé que parecería drama. A la mañana siguiente fui a la barbería decidido a no imaginar nada, a no alimentar ningún miedo, pero en el fondo ya sabía que no era solo cansancio. Cuando entré y encendí las luces, todo estaba como lo había dejado, excepto por una cosa. La silla café estaba ligeramente girada, como si alguien la hubiera usado y salido con prisa. No recordaba haberla dejado así. Aún así, intenté mantener la rutina. Preparé café, abrí la puerta, limpié el piso, regué la planta de la entrada y dejé las tijeras listas sobre la mesa, intentando concentrarme en tareas simples y predecibles. Trate todo como una coincidencia o falla de memoria.